¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios Vida y enseñanzas de Jesús según los Evangelios. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Mateo capítulo 26 y el día de hoy nos toca estudiar del versículo 47 al versículo 56 que lleva como título El arresto de Jesús. Bueno, pues antes de iniciar, quiero darle gracias a Dios por nuestras vidas, ponernos a cuentas con Él, pedirle perdón por los pecados que hemos cometido en el nombre de Jesús. Bendito Dios, te damos las gracias por este momento en el cual vamos a estudiar tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, Señor, y que Él sea el que nos dé la revelación y la convicción, Padre Santo. Te pido perdón por todo pecado, por toda negligencia, por toda ofensa cometida ante ti primeramente y ante mis semejantes, Señor. Te pido que tengas misericordia de mi alma y de la persona que me está escuchando también. En el nombre de Jesús, pongo este estudio en tus manos, así como nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Y dice así en el nombre de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Como ya lo habíamos comentado con anterioridad, los religiosos de su época lo veían como una amenaza. ¿Por qué? Porque ellos tenían ya reglas de hombre y el Señor Jesús los desmentía. Entonces lo veían como alguien que amenazaba su autoridad y por eso procuraban matarlo. En el contexto bíblico, el anciano no es una persona literal que tenga muchos años, entrado en años. Era las personas que ocupaban los cargos de líderes dentro de la organización religiosa. Continúa diciendo el versículo 48. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, préndanlo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Pues ya la mayoría de nosotros conoce esa frase de la forma en que Judas traiciona a Jesús por medio de un beso. Esa fue la señal que le dio a los soldados que iban con él para que identificaran quién era Jesús. Y le dice: salve, maestro. En aquel tiempo salve era como un viva o vive, maestro. Y con esa señal y con esas palabras, Judas le indicaba a los soldados quién era nuestro Señor Jesús, al cual habrían de aprender. Continuamos en el versículo 50. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Este es un pasaje también ya muy conocido, donde el apóstol Pedro, al ver que prenden a Jesús, saca su espada y agrede a Malco, que era uno de los soldados que iban a prender a Jesús, y le hiere su oreja. Y ahorita más adelante vamos a ver cuál es la enseñanza que Jesús nos da con esta situación. Continuamos en el 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Gloria
a Dios. Bendito sea el Señor. También conocida como el que a hierro mata, a hierro muere. El que a espada mata, a espada perece. Por eso le dice, guarda tu espada. Es una enseñanza simbólica, ¿no? De que no necesaria o literalmente, pues tiene que ser con espada, sino que nos da la enseñanza de que todo lo que nosotros, los hechos que realizamos, los actos, las acciones, todo tiene una consecuencia, que tarde o temprano, pues nos va a tocar. Por eso es importante pedirle al Señor que guíe nuestros actos para no caer en este tipo de situaciones y tener consecuencias que después tengamos que lamentar. A Él sea la gloria y la honra. Vamos a continuar con el 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Aquí el Señor cuestiona a Pedro diciendo, ¿tú crees que si se tratara de protegerme, yo no pudiera en este momento orar y vendrían a mi ayuda legiones de ángeles? Pero él mismo le da la respuesta a Pedro, le dice, pero pues no, porque es necesario que esto acontezca. O sea, yo me puedo liberar, puedo llamar a los ángeles para que me protejan, pero así tiene que ser. ¿Por qué? Porque si él, los apóstoles, los ángeles lo liberan y no lo capturan, pues entonces no se cumple el propósito, no muere en la cruz por nosotros y seguiríamos perdidos sin esperanza y sin salvación alguna. A Él sea la gloria. Y continúa diciendo, dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Cuestiona a sus adversarios, los que fueron a arrestarlo, a prenderlo, y les dice, vienen como si yo fuera un ladrón, con espadas, con palos. Si todo el tiempo estuve ahí sentado con ustedes en el templo enseñándoles y ustedes me escuchaban, y ahora vienen a prenderme como si fuera un ladrón. Los cuestiona. Y nuevamente lo que le dice a Pedro se lo vuelve a decir a ellos. Mas es necesario que todo esto acontezca para que se cumpla lo escrito por los profetas. ¿Qué era lo que se cumplía? Pues todo lo que habían predicho sobre el Cristo, que vendría el Mesías para morir en la cruz del Calvario por los pecadores, por ti y por mí. Por ese amor tan grande que Dios tiene para con nosotros, que se hizo hombre y vino a morir por todos y cada uno de nosotros, y que solamente está que nosotros aceptemos ese sacrificio que el Señor tuvo a bien hacer por nosotros, por su infinito amor y su infinita gracia y misericordia. Así que te invito a que no lo eches en saco roto, que si no lo has hecho, aceptes el regalo del sacrificio que Dios hizo en la cruz por ti y por mí, y que lo invites a entrar en tu corazón para que nazcas de nuevo y empieces una nueva vida espiritual. Deseo que así sea, y le pido a Dios por tu vida, en el nombre de Jesús. Te recuerdo mi nombre, Alejandro Rodríguez. Subo un video cada semana y nos vemos en la siguiente para que sigamos juntos conociendo a Jesús. Que Dios te bendiga.